Hola y sean muy bienvenidos. Continuamos andando paso a paso la historia de América. Y para esto estamos analizando la obra de don Antonio de Herrera como una guía, y la estamos comparando con otros cronistas e historiadores. Primeras exploraciones del Nuevo Mundo y el naufragio de la Santa María. Comenzaremos este video, analizando el capítulo 13 del libro primero. Las primeras exploraciones, el almirante entre las islas Concepción, Fernandina e Isabela. El domingo 14 de octubre de 1492, apenas 2 días después del descubrimiento de San Salvador, Guananí, Cristóbal Colón inició la exploración de las islas vecinas. Antonio de Herrera describe la escena con un tono casi pastoral. Los habitantes, siguiéndolo por la costa, levantaban las manos al cielo e invitaban a los recién llegados a descansar en sus tierras. Otros remaban en canoas o nadaban junto a las barcas, pidiendo que se acercaran. El almirante, emocionado ante aquella acogida, repartía pequeños regalos, cuentas de vidrio, alfileres y cascabeles. Su gesto, dice Herrera, era de gran contento por ver tanta sencillez. Detuvo la navegación en un arrecife con un puerto seguro, ideal para levantar un fuerte si fuese necesario, y observó 6 casas rodeadas de árboles, como jardines. Sin embargo, al juzgar que el terreno no ofrecía condiciones para establecerse, decidió continuar. Antes de partir, tomó 7 hombres de la isla, con la intención de enseñarles castellano y que sirvieran después como intérpretes. Era el inicio del contacto lingüístico entre los dos mundos, y también una muestra temprana del deseo de control sobre aquel nuevo espacio. El lunes 15 de octubre, Colón llegó a una nueva isla, situada a 7 leguas de la primera, a la que dio el nombre de Santa María de la Concepción. Los habitantes la conocían por otro nombre, hoy desconocido, pero el almirante, como solía, impuso una denominación simbólica. Cada tierra debía quedar consagrada a un nombre devoto o real. La isla se extendía unas 50 leguas hacia el occidente y mostraba una costa apacible, cubierta de vegetación. Colón recorrió parte de ella, admirado por su fertilidad, aunque decidió seguir adelante, convencido de que aquellas tierras eran solo las primeras islas del Asia Oriental que buscaba. Mientras tanto, uno de los hombres tomados en San Salvador se arrojó al mar desde la Niña y nadó hasta la costa, otro había hecho lo mismo la noche anterior. Eran los primeros retornos voluntarios a su tierra, un gesto silencioso de libertad. Poco después, un nuevo isleño se acercó en una canoa ofreciendo algodón. Colón, con gesto amistoso, le colocó un gorro rojo y unos cascabeles en las manos, dejándolo partir satisfecho. Era su manera de expresar paz y autoridad por medio de símbolos de color y sonido. El martes 16 de octubre, Colón navegó hacia una tercera isla. Por la calma del mar, llegó recién al día siguiente. En el trayecto, encontró a un hombre solo en una canoa. Llevaba una calabaza, un poco de tierra negra para pintarse, hojas secas de una hierba aromática, probablemente tabaco, y algunas cuentas de vidrio. También tenía 2 monedas portuguesas, señal de un contacto anterior con los castellanos en Guananí. Por su testimonio, Colón supo que aquel hombre provenía de San Salvador, había pasado por la Concepción y se dirigía a la nueva tierra. El almirante llamó a esa isla Fernandina, en honor al rey Fernando. Lo agasajó con pan, miel y vino, y lo devolvió con regalos. El gesto surtió efecto inmediato. Los habitantes, informados de la bondad de los extranjeros, acudieron con alimentos, algodón y papagayos para intercambiar. Los pobladores de Fernandina, escribe Herrera, eran de mayor entendimiento que los otros. Tenían mantas de algodón en sus casas, y las mujeres casadas se cubrían con faldetas tejidas o con hojas si no poseían tela, pero las solteras no tenían ropas. La isla era abundante en aguas, prados y bosques, con colinas suaves y una gran variedad de aves que cantaban dulcemente, diferentes de las de Castilla. Entre las lagunas, los marineros encontraron un animal semejante a un lagarto de gran tamaño. Lo cazaron por temor, y después supieron que su carne era blanca y comestible. Era la iguana, a la que Herrera llama sierpe, aunque aclara que los habitantes la consideraban un manjar. También observaron árboles de múltiples hojas, peces de vivos colores, serpientes mansas,
papagayos y unos pequeños animales semejantes a conejos o grandes roedores. Las Utías. Navegando hacia el noroeste, Colón entró en un hermoso puerto con una pequeña isla en la entrada. Allí encontró una población más numerosa que las anteriores, con casas formadas por grupos de 10 o 12 chozas dispuestas, a modo de tiendas de campaña, unas redondas, otras con techos a dos aguas y un pequeño portal descubierto, como las de Flandes. Estaban cubiertas con hojas, bien preparadas contra el agua y el viento, y con respiraderos para el humo. Dentro no había muebles ni adornos, salvo las hamacas, redes colgantes entre dos postes, que sorprendieron a los españoles por su comodidad y que pronto serían conocidas en toda Europa. También vieron pequeños perros mudos y un hombre con un pendiente de oro grabado con signos que parecían letras. Colón pensó que era una moneda, pero luego comprendió que en aquellas tierras no existía el uso del dinero. Más tarde se sabría que, en otras regiones, los granos de cacao funcionaban como medio de intercambio. Viendo que las tres islas, San Salvador, Concepción y Fernandina, eran semejantes, Colón navegó hacia una cuarta llamada por los locales Saomoto, a la que dio el nombre de Isabela, en honor a la reina católica. Como en las anteriores, tomó posesión formal con escribano y testigos. La tierra era igual de hermosa, como por abril en Castilla, y la gente semejante en costumbres y lengua. Allí cazaron otra iguana, y al llegar a una aldea, los habitantes huyeron por temor, pero cuando Colón ordenó que nadie tocara sus cosas, regresaron tranquilos, trayendo agua y ofreciendo intercambios con alegría. El almirante no quiso detenerse más. Comprendía que cada isla era parte de un mismo archipiélago y buscaba una tierra mayor, de la que los habitantes hablaban con admiración, rica y extensa, situada al sur. Pensó que debía de ser Zipango, Japón, la meta final de su empresa. El sábado 27 de octubre, tras descubrir varias pequeñas islas que llamó Islas de la Arena por sus fondos bajos, Colón zarpó hacia el sur-sudeste. Al anochecer, divisó una gran extensión de tierra. Era Cuba. Por la oscuridad no quiso acercarse y pasó la noche en vela, dudando si era tierra firme o una isla inmensa. Esa duda, que persistiría durante meses, marcaría el siguiente capítulo de su viaje: el paso del asombro a la ambición. Herrera convierte este recorrido en un inventario moral y natural del Nuevo Mundo. Colón aparece como un observador paciente, casi científico, que anota plantas, animales, costumbres y palabras, pero también como un hombre del Renacimiento, que nombra y clasifica con la convicción de estar ordenando un mundo recién revelado. Cada isla recibe el nombre de una devoción, una lealtad real o una virtud: San Salvador, Santa María de la Concepción, Fernandina, Isabela. Nombrar era, para él, un acto de descubrimiento y también de posesión simbólica. Herrera mantiene el tono de la historia universal. Todo parece dispuesto para que el viaje avance con orden, asombro y propósito. Así, el paraíso descrito por los antiguos geógrafos se despliega ante la mirada del almirante, paso a paso, isla tras isla, en un mundo que comenzaba a revelarse en toda su diversidad. Análisis del capítulo 14. Cuba, la tierra mayor y la ilusión de Asia. El domingo 28 de octubre de 1492, después de navegar entre las llamadas Islas de la Arena, Cristóbal Colón avistó una costa más vasta y montañosa. La bautizó Juana, en honor al infante don Juan, hijo de los reyes católicos. Antonio de Herrera, fiel a su estilo solemne, abre el capítulo destacando que esta tierra le pareció mejor que las otras, por sus montes, riberas, árboles y flores. Era el primer contacto del almirante con una naturaleza continental, más extensa y compleja que la de las islas anteriores. Colón echó anclas en la desembocadura de un gran río al que llamó San Salvador, por comenzar con tan buen nombre. Quedó maravillado ante la espesura de los bosques, la altura de los árboles y la variedad de aves y frutos. Herrera subraya la impresión sensorial del almirante. La selva cubana le pareció un paraíso natural, más diverso que cualquier paisaje europeo. Deseoso de conocer la lengua y costumbres de los habitantes, Colón envió mensajeros hacia unas chozas cercanas. Los habitantes, al verlos, huyeron dejando sus redes, sus utensilios de pesca y un pequeño perro mudo.
Estos perritos que menciona Herrera, desaparecieron con el tiempo al mezclarse con razas europeas, aunque su rastro genético perdura en especies caribeñas actuales. Colón, siempre prudente, prohibió tomar nada de lo que habían dejado, buscando ganarse su confianza. Siguió navegando hasta otro río, al que llamó de la Luna, y luego a un tercero, de Mares, cuyas orillas estaban pobladas y rodeadas de montañas cubiertas de árboles gigantescos. Los hombres que traía de las islas anteriores le aseguraron que en Cuba había oro y perlas. Colón, recordando los escritos del cosmógrafo Paolo Toscanelli, pensó que la tierra firme de Asia debía hallarse a solo 10 días de navegación. Herrera comenta con ironía: tenía razón, pero no era la tierra que pensaba. Para evitar causar temor con el desembarco de muchos hombres, Colón decidió enviar solo a 2 castellanos y a 2 intérpretes indígenas. Los elegidos fueron Rodrigo de Jerez, vecino de Ayamonte, y Luis de Torres, un converso conocedor de hebreo, caldeo y árabe. Llevaban una carta de presentación en nombre de los reyes católicos e instrucciones precisas: observar con respeto, preguntar por riquezas, costumbres y creencias. Mientras ellos se internaban en el interior, el almirante reparaba las naves. Herrera observa que la leña que se quemaba exhalaba olor de almáciga, como el lentisco, aunque mejor, detalle que revela su sensibilidad casi botánica. El cronista identifica este lugar con lo que después se llamaría Baracoa, donde más tarde Diego Velázquez fundaría el puerto de Nuestra Señora de la Asunción. Los mensajeros regresaron el 5 de noviembre, acompañados de 3 isleños. Habían caminado más de 20 leguas tierra adentro hasta una aldea de unas 50 casas, con cerca de 1000 habitantes. Las viviendas eran grandes bohíos comunales, donde vivía todo un linaje. El recibimiento fue extraordinario. Los jefes los tomaron por los brazos, los sentaron en asientos tallados con forma de animales y ojos de oro, y los demás pobladores se sentaron en el suelo, tocándoles las manos y los pies con respeto, convencidos de que eran visitantes celestes. Les ofrecieron raíces cocidas, probablemente yuca o batata, y los invitaron a permanecer varios días. Las mujeres también entraron a saludarlos con gestos de cortesía. Este pasaje, comparado con las casas y Hernando Colón, muestra matices distintos. Para las casas, es el ejemplo más claro de la bondad natural de los pueblos del Caribe antes del contacto con Europa. Para Herrera, en cambio, es una muestra de disposición providencial hacia la paz y la obediencia. Los mensajeros contaron además que en su recorrido habían visto a muchas personas portando tizones encendidos y hojas secas de hierbas aromáticas, con las que se perfumaban y fumaban. Era la primera descripción europea del tabaco. Rodrigo de Jerez fue, de hecho, el primer europeo en probarlo. Hernando Colón menciona con asombro que sacaban humo por la boca y las narices, lo que su padre consideró una costumbre extraña. Herrera, escribiendo un siglo después, la registra con tono naturalista, como una curiosidad cultural. Los enviados informaron también que no vieron animales de 4 patas, salvo los pequeños perros mudos, y que los campos estaban sembrados con raíces y un cereal al que los isleños llamaban maíz, de buen sabor cocido o hecho harina. El maíz, junto con el algodón, sería uno de los primeros grandes descubrimientos agrícolas de la expedición. Encontraron grandes cantidades de algodón hilado. En una sola casa, dijeron, había más de 12.000 libras. Herrera destaca que crecía de forma espontánea, como las rosas que se abren por sí, y que una misma planta mostraba capullos cerrados y abiertos, observación de notable precisión botánica. Los isleños lo usaban no solo para tejer hamacas y taparrabos, sino también como elemento de intercambio. Una cesta de algodón podía cambiarse por una simple cinta o un fragmento de espejo, lo que muestra la diferencia de valores entre ambas culturas. Preguntados por el oro y las perlas, los habitantes señalaron hacia el oriente, indicando una gran isla donde abundaban ambos. Era, probablemente, la Española, hoy República Dominicana y Haití. Esta noticia reavivó la esperanza de Colón, convencido de que estaba ya en las proximidades del imperio del Gran Khan, descrito por Marco Polo. En Herrera, este capítulo mantiene estructura de crónica geográfica: descripción, exploración, noticia y regreso.
Pero tras ese orden late la tensión entre el sueño asiático del almirante y la realidad americana que poco a poco comenzaba a revelarse. Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias, relee este episodio con tono elegíaco, donde Herrera ve obediencia natural, él ve pureza que pronto será alterada. Hernando Colón, más científico, destaca la organización social de los pueblos cubanos y la prudencia de su padre. Pedro Mártir de Anglería interpreta la escena como el descubrimiento de un nuevo orden natural, lleno de gracia y mansedumbre. Oviedo y Gómara ven en Cuba el umbral de la expansión, donde la curiosidad empieza a transformarse en dominio. La historiografía moderna, de Fernández Armesto a Hugh Thomas, resalta el carácter visionario y erróneo de Colón. Su certeza de haber llegado a Asia le impidió reconocer el Nuevo Mundo. Otros historiadores, como J. H. Eliot y Lewis Hanke, señalan que en esta etapa ya se perfilaban los dos motores del imperio: la fe y el comercio, lo espiritual y lo material, entrelazados desde el origen. Herrera concluye con un tono sobrio y reverente. Colón vio en Cuba una tierra buena, fértil y promesa de grandeza, donde la naturaleza ofrecía su abundancia sin esfuerzo. El almirante aún no sabía que había descubierto América, creía haber llegado a Asia. Pero en esas costas se encontró algo más profundo: la escala y la riqueza de un mundo nuevo. En sus hombres, la maravilla comenzaba a confundirse con la ambición. En el cronista, la descripción natural se mezclaba con el sentido de destino. El paraíso seguía pareciendo cercano, y el almirante, sin saberlo, había tocado el corazón del futuro imperio. Análisis del capítulo 15. La separación de Martín Alonso y el descubrimiento de la Española. Este capítulo relata el encuentro entre dos fuerzas que marcarán toda la historia americana: la cruz, símbolo de fe e ideal, frente al oro, símbolo de poder y codicia. Entre ambas surge la grieta humana que atraviesa toda la expedición. Herrera inicia el capítulo con una confusión lingüística de enormes consecuencias. Los navegantes castellanos preguntaban insistentemente por el oro, y los habitantes respondían: Cubanacán. Colón y sus hombres, familiarizados con las lecturas de Marco Polo y Toscanelli, interpretaron Cubanacán como Gran Khan, el emperador de Asia. Creyeron entonces estar muy cerca de Cathay, es decir, China. El propio Martín Alonso Pinzón entendió la palabra como referencia a una gran ciudad situada a 4 jornadas de distancia. Herrera, escribiendo un siglo después, aclara la confusión. Cubanacán era una región en el centro de Cuba, y Nacán significa en medio, en lengua local. Esta equivocación revela el error cartográfico y mental de Colón. Seguía leyendo el Nuevo Mundo con los mapas del Viejo. Herrera, aunque respeta al almirante, se distancia suavemente de él, igual que Hernando Colón, quien reconocería que su padre buscaba en el occidente los signos del oriente. Para Las Casas, esta confusión fue el primer síntoma del engaño de los cosmógrafos, el error que llevó a los europeos a creer que estaban sirviendo al Gran Khan, cuando en realidad entraban en tierras habitadas por pueblos independientes. Deseando llevar testimonios vivos de su hallazgo, Colón ordenó tomar 12 personas indígenas, hombres, mujeres y niños, de distintas islas, para que aprendieran castellano y relataran su mundo ante los reyes. Herrera, con tono justificativo, afirma que se hizo sin escándalo. Las Casas, en cambio, condenará ese acto como el comienzo de la esclavitud americana. Un episodio de humanidad interrumpe el relato. Uno de los hombres, esposo y padre de 3 de las personas tomadas, llegó al puerto suplicando ser llevado con su familia. Colón accedió y ordenó que todos fueran bien tratados. Herrera lo presenta como muestra de la clemencia del almirante, en contraste con la dureza de Pinzón. El mal tiempo obligó a las naves a regresar a un puerto que Colón llamó del Príncipe, en Cuba. Desde allí observó numerosas pequeñas islas, separadas por canales que bautizó Mar de Nuestra Señora. Las describió como jardines flotantes cubiertos de árboles y hierbas, tan hermoseadas que se recibía gran contento andando por ellas. El tono de Herrera en esta parte es de asombro naturalista, muy cercano al de Anglería, quien escribió que el cielo, el aire y las plantas eran más puros que en Europa. Las Casas, en cambio,
Advertirá que esa belleza ablandó los ánimos para la codicia, porque incluso en el paraíso puede germinar el deseo de riqueza. En este punto, Herrera introduce una de las primeras observaciones etnográficas del Caribe. Los castellanos notaron que los habitantes pescaban, cazaban y se alimentaban de maneras que les parecían extrañas. Comían arañas grandes, gusanos, y peces crudos cuyos ojos consideraban un manjar. El cronista no juzga, pero subraya la diferencia cultural. Eran cosas que causarían asombro a cualquier castellano. También cazaron un animal semejante a un jabalí, hallaron cuentas de nácar y un pez cubierto por una piel dura, al que llamaron cerdo marino. Hoy lo conocemos como manatí. Colón observó que la marea subía y bajaba al revés que en Castilla, y lo atribuyó a la influencia de la luna y al número de islas cercanas. Herrera registra estos datos con precisión técnica, mostrando su interés geográfico. El 21 de noviembre de 1492, según relata Herrera, Martín Alonso Pinzón se separó del almirante movido por el deseo de riqueza. Había oído decir a los indios que en Bojío, nombre que más tarde se sabría significar pueblo grande o de muchas casas, abundaba el oro, y creyó que era la isla de la Española. Sin esperar orden ni causa legítima, zarpó con la pinta, aprovechando que era la nave más veloz. Herrera condena su acción con dureza. Se apartó sin causa ni necesidad, codicioso de enriquecerse. Aquí el relato toma un tono moral. El cronista transforma la ambición de Pinzón en símbolo de desobediencia, la primera grieta entre el ideal y la codicia, preludio de las divisiones que acompañarían a la conquista. Las Casas es aún más severo, llamándolo traidor y avaro, aunque reconoce que sin su ayuda la expedición nunca habría partido. Hernando Colón, más prudente, habla de error de entendimiento. Anglería ve en él el orgullo castellano que no soporta mando ajeno, recordando que el almirante era genovés. Oviedo, desde su mirada cortesana, escribe que Colón, aunque prudente, no supo gobernar los ánimos libres de sus compañeros. Al no recibir respuesta de Pinzón, Colón regresó a la costa cubana y entró en un puerto amplio y seguro que llamó Santa Catalina. Allí encontró piedras con vetas doradas y bosques de pinos adecuados para construir naves. Los habitantes insistían en que al sudeste existía una gran isla donde abundaba el oro. Animado por la promesa, Colón navegó 12 leguas más hasta hallar un hermoso río de aguas claras, árboles frondosos y gran cantidad de aves. En ese lugar encontraron una fusta de 12 bancos y una cabeza humana colocada en una cesta colgada de un poste. Más tarde se supo que era parte de un rito funerario local. Junto a ella había un pan de cera que Colón mandó conservar y enviar a los reyes. Herrera anota que esa cera, ausente del Caribe, debía venir de Yucatán o de alguna canoa extraviada, una posible evidencia de contacto entre las Antillas y las culturas del continente. Tras recorrer 107 leguas hacia levante por la costa de Cuba, Colón llegó a su extremo oriental. El 5 de diciembre partió rumbo a una gran isla llamada por los habitantes Bojío o Babeque, convencido de que era la Española. La travesía de 18 leguas duró 2 días, y el 6 de diciembre entró en un puerto al que llamó San Nicolás, por la fecha de su festividad. Allí vio canoas tan grandes como bergantines, con hasta 25 bancos, aunque los habitantes habían huido al ver las naves. Continuó hacia el norte y halló otro puerto al que dio nombre de la Concepción, frente a una isla que llamó la Tortuga. La tierra era fértil y montañosa, con árboles semejantes a los de Castilla, y Colón escuchó, en pleno diciembre, el canto del ruiseñor. Por la semejanza del paisaje, la fecundidad del suelo y el deseo de vincular el nuevo mundo con el suyo, la llamó la Española. Herrera interpreta este bautismo como síntesis del viaje: San Salvador, la fe, la concepción, la devoción, Fernandina e Isabela, los reyes, Juana, el príncipe, y finalmente la Española, la patria. Era una forma de recrear Europa en América, ordenando las islas con nombres que unían religión, monarquía y descubrimiento. Algunos, dice Herrera, quisieron llamarla la isla castellana, recordando que solo la corona de Castilla había financiado el viaje. Pero Colón prefirió la Española, evocando la unión de todos los reinos.
Los habitantes locales, avisados de la llegada de los extranjeros, se mantenían a distancia. Colón envió 6 hombres armados para explorar el interior. Regresaron maravillados por la belleza del país, aunque sin encontrar poblaciones. En la boca del puerto mandó levantar una gran cruz de madera, signo de posesión y recuerdo de la fe que lo guiaba. Mientras 3 marineros cortaban árboles, vieron un grupo de habitantes que huyó al ser descubierto. Uno de ellos logró acercarse a una mujer que llevaba una gran lámina de oro colgada en la nariz. Colón la trató con respeto. Le dio cuentas de vidrio, cascabeles y una camisa, y la envió de vuelta a su pueblo acompañada de 3 intérpretes indígenas y 3 marineros. Fue el primer acto de diplomacia simbólica en la isla que pronto se convertiría en el corazón del imperio. Para Herrera, el oro no solo separa a los hombres, pone a prueba su virtud. Su relato adquiere un tono casi bíblico, donde la tentación de la riqueza anuncia la caída moral. Las Casas transforma el episodio en una denuncia del futuro abuso. Hernando Colón lo lee como un error táctico sin juicio moral. Anglería celebra el hallazgo de una Nueva Hispania. Oviedo y Gómara ya perciben el inicio del dominio material. Madera, ríos, oro y cera se convierten en recursos del nuevo mundo económico. Martín Alonso, movido por la ambición, se separa del almirante. Colón, movido por la fe y el deber, levanta una cruz en tierra desconocida. El uno busca riqueza, el otro busca sentido. Herrera, escribiendo un siglo más tarde, convierte esa dualidad en símbolo moral del descubrimiento. El comienzo de un mundo nuevo que, como el Edén, nacería entre la virtud y la tentación. Análisis del capítulo 16. El almirante descubre la Española, futuro centro del imperio. Herrera narra que, apenas llegado a la Española, Cristóbal Colón envió 9 castellanos armados a reconocer la isla, acompañados de un intérprete indígena de San Salvador. Su destino era el poblado de la mujer encontrada el día anterior. A 4 leguas al sudeste hallaron una gran aldea de más de 1000 casas, aunque sus habitantes habían huido. El intérprete logró alcanzarlos y convencerlos de regresar, asegurándoles que los castellanos eran gente buena y venida del cielo. Los habitantes volvieron con respeto y temblor, tocando la cabeza de los extranjeros en señal de cortesía. Les ofrecieron comida y los invitaron a pasar la noche. El marido de la mujer, a quien el almirante había regalado una camisa, llegó con ella para agradecer el favor. Herrera subraya esta escena como ejemplo de la cortesía natural y el carácter pacífico de los pueblos de la Española. Los exploradores regresaron con noticias esperanzadoras. La tierra era fértil y abundante, y sus habitantes más claros de piel y más afables que los de las otras islas. Añadieron que los lugares donde se encontraba el oro estaban más al oriente. Herrera describe a los habitantes como de mediana estatura, fuertes y de frente ancha, deformada voluntariamente, por gentileza. Esa práctica, que el cronista interpreta como barbarismo estético, le sirve para admirar a la vez su fortaleza. Tan duros de cabeza, dice, que una espada castellana podía quebrarse en ellas. Durante su estancia, Colón aprovechó para medir la duración del día. Calculó que entre sol y sol pasaban unas 20 ampolletas, unas 10 horas, y aunque atribuyó la diferencia al descuido de los marineros, Herrera resalta el episodio como muestra de su rigor científico, rasgo que también destacó Hernando Colón en la vida del almirante. Pese al viento contrario, Colón siguió explorando entre la Española y la Tortuga. Encontró a un hombre solo en una canoa que, aun con el mar agitado, no se hundía. El almirante lo subió a bordo, lo obsequió con dijes y lo devolvió a tierra. El hombre narró su experiencia a los suyos y atrajo a muchos más curiosos hacia los navíos. Los nuevos visitantes llevaban granillos de oro colgados en las narices, y al preguntarles por su origen, señalaron hacia el oriente. Colón creyó entender que hablaban de Zipango, el Japón de los antiguos mapas. En realidad, decían Ciabo, nombre local del territorio más rico en oro de la isla. Herrera comenta con fina ironía que de esa confusión nació una de las mayores ilusiones del almirante: creer que navegaba por los confines del Asia Oriental. Este detalle, mínimo en apariencia, ha sido leído por Las Casas y Todorov como ejemplo del malentendido estructural del descubrimiento. Los pueblos americanos decían una cosa,
los europeos entendían otra, y sobre esa confusión simbólica se fundó la idea del Nuevo Mundo. Poco después, Colón supo que el señor principal, al que los locales llamaban cacique, vendría a visitarlo acompañado de más de 200 hombres. Era un joven llevado en andas sobre los hombros de sus súbditos, asistido por 2 consejeros ancianos. Herrera observa con asombro la dignidad de su porte. No parecía un bárbaro, sino un príncipe. Cuando subió a la nave, ordenó que su gente permaneciera abajo, y solo 2 ancianos se sentaron a sus pies. Colón dispuso que se le ofreciera comida. El cacique tomaba un poco de cada plato y lo pasaba primero a sus consejeros, antes de hacerlo llegar a los demás. Herrera interpreta el gesto como muestra de prudencia y jerarquía. Por medio del intérprete, el almirante explicó que venía en nombre de los reyes de Castilla y León, los mayores señores del mundo. El cacique, sin comprender esas categorías, creyó que los recién llegados habitaban en el cielo. El cronista observa que parecían de más buena razón que los de las otras islas, reconociendo su organización política y su cortesía natural. Cuando cayó la tarde, el joven señor regresó a tierra. Al día siguiente, pese al viento fuerte, Colón celebró con solemnidad la fiesta de la Inmaculada Concepción. Las naves se adornaron con banderas y se dispararon salvas de artillería. Los marineros convivieron con los habitantes, que traían pequeñas hojuelas de oro para intercambiar por cuentas de vidrio. La esperanza de riqueza parecía confirmarse. Esa tarde el cacique volvió con su gente justo cuando llegaba una canoa de la Tortuga con 40 hombres. Molesto por su intromisión, les arrojó agua y piedras en señal de autoridad, aunque sin causar daño. Herrera narra la escena con humor. Incluso la ira de los indios era pacífica. Durante la comida, el cacique volvió a subir a bordo. Conmovido por la música, el orden y la solemnidad de los castellanos, ofreció al almirante planchas y cintas de oro, labradas con arte local. Colón, agradecido, le regaló una colgadura de brocado, cuentas de ámbar, zapatos colorados y una almorraja con agua de azahar, símbolos de realeza y cortesía europea. El cacique se maravilló al ver una moneda con los rostros de los reyes católicos y las banderas con la cruz. Al regresar a tierra, sus hombres levantaban los regalos uno a uno para mostrarlos al pueblo, mientras lo llevaban en andas como a un monarca triunfante. Herrera eleva la escena a un acto de reconocimiento mutuo entre 2 mundos. Uno ofrece oro, el otro ofrece símbolos del poder y de la fe. Al día siguiente, un hermano del cacique visitó la nave y recibió también presentes. Colón, viendo la disposición amistosa de aquel pueblo, mandó erigir una gran cruz de madera en la plaza del poblado, junto al mar. Los habitantes, imitando los gestos de los cristianos, se inclinaron con respeto, juntando las manos como en oración. Bartolomé de las Casas vio en este momento una gracia natural y pureza, previa a la violencia que vendría. En su Historia de las Indias lamenta que, donde reinaba paz, pronto entró la codicia. Hernando Colón destacó la cortesía y diplomacia de su padre, comparando la majestad del cacique con la de los príncipes de África o Asia. Pedro Mártir de Anglería interpretó la escena como el nacimiento de una monarquía natural, un orden indígena noble y digno de respeto. Oviedo y Gómara, más pragmáticos, se fijaron en el oro, viéndolo como el primer signo tangible de riqueza y justificación económica del viaje. La historiografía moderna, Eliot, Tomás, Fernández Armesto, entiende este episodio como el primer contacto diplomático y ritual entre civilizaciones, donde cada parte interpreta los gestos del otro según su propio universo simbólico. Para Herrera, fue un acto fundacional del imperio espiritual y político. El oro se convertía en promesa, la cruz en destino, la cortesía en obediencia. Pero leído con distancia, como hace Las Casas, es también el instante anterior al desencuentro, el momento en que aún parecía posible la amistad, antes de que la fe y la ambición rompieran el equilibrio. En este capítulo, Colón no conquista, observa, convoca y bendice. Y Herrera, un siglo después, lo eleva al rango de héroe providencial, mediador entre el viejo mundo que ofrece su fe y el nuevo que entrega su inocencia. Análisis del capítulo 17. Que el almirante fue a la tierra del rey Wakanagari y se comenzó a poblar en ella.
Era martes por la noche. El almirante, deseoso de conocer los secretos de la tierra recién hallada, ordenó levar anclas. Durante todo el miércoles 19 de diciembre, los vientos y las corrientes lo mantuvieron atrapado en un amplio golfo entre dos islas. Desde el mar observó montañas, arboledas y llanuras frescas y verdes. Aquella región le pareció de clima suave y gran hermosura. Descubrió una pequeña isla a la que dio el nombre de Santo Tomás, y notó que esa parte de la Española estaba llena de cabos, ensenadas y puertos naturales. El jueves 20 entró con las barcas en un puerto entre la isleta y un cabo. A lo lejos se veían columnas de humo. Las personas del lugar quemaban la hierba seca para despejar los caminos y cazar utías. El almirante reconoció el puerto y lo halló seguro. Envió a un grupo a tierra, que encontró poblaciones cercanas. Los habitantes, al ver a los extranjeros, mostraron recelo al principio, pero pronto se acercaron con curiosidad y alegría. Acudió tanta gente, hombres, mujeres y niños, que, dice el cronista, parecía cubrirse el sol. Traían comida, pan de maíz, frutas y calabazas con agua fresca. Las mujeres no se ocultaban, como en otras islas, y todas las personas se mostraban alegres de ver a los visitantes. El almirante observó que eran de porte sereno, amables y generosas. Con cautela y respeto, ordenó que nadie los molestara. Mientras sus hombres exploraban, llegaron canoas enviadas por un cacique que lo invitaba a su tierra, diciendo que lo esperaba con entusiasmo y presentes. Colón supo así que se trataba de Guacanagarí, uno de los 5 grandes señores de la isla, cuyo dominio se extendía por buena parte de la costa norte. El mensajero traía un cinturón elaborado con huesecillos de pescado y adornos minuciosos, del que pendía una máscara con ojos, nariz y orejas de oro batido. El almirante recibió el regalo con admiración y respondió con obsequios, cuentas de vidrio, cascabeles y láminas de metal brillante, que los habitantes consideraban objetos de gran valor. Durante los días siguientes, las canoas se multiplicaron. Llegaron más de 120, cargadas de víveres, vasijas de barro con agua dulce y una especia ardiente llamada ají, que las personas mezclaban con agua para beberla como remedio. El almirante quedó maravillado por la abundancia y gentileza del lugar, y pensó que aquella isla era más extensa que Inglaterra. Por la fertilidad de sus tierras y la frescura del llano, la llamó la Vega Real. Colón, detenido por el mal tiempo, envió un escribano con varios tripulantes para visitar a Guacanagarí y llevarle su saludo. Los emisarios fueron recibidos con una fiesta ordenada y cordial. El cacique los acogió con respeto y les mostró una población limpia, organizada y llena de vida. Les ofreció tejidos de algodón, aves exóticas y pequeñas láminas doradas, mientras su pueblo compartía cuanto tenía. El escribano volvió maravillado. Nunca habían visto tanta armonía ni hospitalidad. El lunes 24 de diciembre, Colón decidió visitar personalmente al cacique. Desde el puerto de Santo Tomás hasta la residencia de Guacanagarí había unas 5 leguas. Dejó las naves seguras y se dirigió a tierra, donde fue recibido con honores. La cordialidad del rey fue tal que el almirante, confiado, ordenó al timonel mantenerse atento mientras él descansaba. Llevaba 2 días y una noche sin dormir. El mar estaba en calma, y la noche parecía tranquila. Pero el marinero de guardia, desobedeciendo la orden, dejó el timón en manos de un grumete inexperto y se durmió. La corriente comenzó a arrastrar lentamente la nave hacia la costa, hasta que el casco tocó fondo con un estruendo que, dice Herrera, se oyó a más de 1 legua. El muchacho gritó, pero ya era tarde. La Santa María, nave capitana, había encallado. Fue el primer naufragio europeo en el continente americano. Este episodio condensa en una sola escena la unión entre maravilla y desastre. Colón había encontrado una tierra fértil y hospitalaria, pero en ese mismo paisaje sobrevino la pérdida que lo obligó a dejar allí una guarnición. Así nació, casi por accidente, la primera semilla del imperio colonial. Diversos cronistas narran el suceso con matices distintos. Bartolomé de las Casas, que copió palabra por palabra el diario del primer viaje, describe el naufragio con tono de lamento y compasión, viendo en él el inicio de la fragilidad humana en tierras nuevas. Pedro Mártir de Anglería lo interpreta como un signo del destino, el accidente que abrió camino a la expansión cultural.
Oviedo, más pragmático, atribuye la tragedia al descuido del timonel. Gómara, en cambio, habla de una providencia disfrazada de infortunio. Herrera, siempre equilibrado, combina ambas lecturas. Reconoce el error humano, pero subraya que de esa pérdida nació una obra fundacional. En tiempos modernos, las interpretaciones amplían la mirada. El historiador Samuel Eliot Morrison lo llamó el naufragio que cambió la historia. Hugh Thomas señaló que, de la ruina de la Santa María nació la primera ciudad europea en América. Svetan Todorov observó que, el accidente marca el paso del descubrimiento a la posesión, y Edmundo O'Gorman lo definió como, el momento simbólico en que la geografía se transforma en historia. El encuentro entre Guacanagarí y Colón, seguido del hundimiento de la Santa María, resume el espíritu de todo el primer viaje: curiosidad, asombro, error y destino. Herrera lo cuenta con serenidad, pero deja entrever el presagio. La tierra donde se recibió al almirante con música y frutas sería, poco después, escenario de desdichas y ruinas. Así, parece insinuar el cronista, mientras en la orilla se celebraba con cantos y hospitalidad, la nave del mundo nuevo ya comenzaba a romperse sobre sus propias arenas. Análisis del capítulo 18. El naufragio de la Santa María y la fundación de la Navidad. El capítulo marca un momento decisivo en la historia: el nacimiento de América como territorio político y cultural dentro del horizonte europeo. De la ruina de la Santa María surge la Navidad, primer enclave estable del continente. Del llanto de un líder indígena nace la primera alianza entre dos mundos, y del intercambio de un cascabel por un fragmento dorado, el primer símbolo del contacto entre civilizaciones. Era la noche del martes 24 al miércoles 25 de diciembre de 1492. Mientras el almirante descansaba, exhausto tras 2 días sin dormir, la Santa María encalló frente a las costas del territorio de Guacanagarí, líder principal de la región. Herrera narra el episodio con precisión casi teatral. El joven que sostenía el timón, a quien el piloto había dejado al mando, en contra de las órdenes del almirante, permitió que la corriente arrastrara la nave hasta los bancos de arena. Al tocar fondo, el golpe fue tan fuerte que, según el cronista, se escuchó a una legua de distancia. El maestre, en lugar de cumplir las órdenes de fondear el ancla por popa, huyó en una embarcación auxiliar hacia la carabela Niña, anclada a media legua. Sin posibilidad de rescate y con la marea descendiendo, la nave se inclinó y comenzó a partirse. El almirante, el primero en reaccionar, intentó aligerar el peso cortando el mástil principal, pero el daño ya era irreversible. Si el mar hubiese estado más agitado, pocos habrían sobrevivido. En La pluma de las casas, el naufragio se relata con tono elegíaco. En Herrera, adquiere una dimensión moral y simbólica. La pérdida no es culpa del navegante, sino fruto de la imprudencia humana. De esa desgracia nacerá, según él, una oportunidad histórica. Al conocer lo ocurrido, Guacanagarí lloró, dice el cronista, y envió de inmediato a su gente con canoas para rescatar la carga. Ordenó que nada fuera tocado sin autorización y dispuso guardias personales para proteger los bienes salvados. Todo fue trasladado a 2 casas grandes bajo su custodia. Herrera escribe: fue tal la diligencia y el cuidado con que ayudaron, que en Castilla no se hubiera hecho mejor. En ese gesto de cooperación, el cronista vio el nacimiento del espíritu solidario que marcaría el encuentro entre pueblos. Los habitantes locales, además, mostraban un interés genuino por conocer a los visitantes, preguntaban, observaban, imitaban gestos, buscando comprender. El miércoles 26 de diciembre, Guacanagarí visitó al almirante en La Niña, apenado por la pérdida del navío. Ofreció apoyo y alimento, y poco después llegaron personas de otra comunidad con láminas de oro, deseosas de intercambiarlas por cascabeles y objetos de color brillante, los más apreciados entre sus adornos. Herrera señala que Colón ya aplicaba lo aprendido de los viajes portugueses en África: cambiar objetos simples por metales valiosos, un comercio que unía curiosidad y dominio. Guacanagarí, al notar el interés de los visitantes por el oro, prometió hacerlo traer desde Cibao, la región montañosa del interior. Luego invitó al almirante a su casa, donde le ofreció alimentos del lugar: ají, cazabí y frutas,
y le mostró máscaras con incrustaciones de oro, símbolos rituales de autoridad. Durante la conversación, Wakanagari confesó que al principio había temido a los recién llegados, creyendo los caribes, pueblos enemigos conocidos por su ferocidad. Para demostrar que no lo eran, Colón mostró sus armas: una ballesta, una espada y una pieza de artillería. Al oír el estruendo del disparo, los presentes se sobresaltaron y quedaron atónitos ante aquel poder desconocido. Era el primer contacto directo con la tecnología militar europea, que se percibía a la vez como espectáculo y advertencia. A partir de este punto, Herrera convierte el relato en una reflexión sobre el sentido histórico del hecho. El almirante, viendo la generosidad del cacique, la abundancia de la tierra y los indicios de riqueza, comprendió, según el cronista, que aquella pérdida podía transformarse en oportunidad, establecer allí un primer asentamiento que sirviera de enlace entre ambos mundos. En la narrativa de Herrera, el desastre se convierte en destino. De la ruina material surge el proyecto de permanencia. El cronista resume la idea con una metáfora célebre: ninguna nación del mundo habría emprendido trabajos tan grandes si no esperara algún premio. Y quiso la fortuna juntar a dos pueblos distintos, como un padre que, para unir a su hija menos agraciada, la dota de riqueza. La imagen, tan audaz como lúcida, expresa que el impulso espiritual europeo necesitó también del estímulo material para expandirse. Los habitantes, fascinados por el sonido de los cascabeles, se acercaban mostrando fragmentos dorados y repitiendo chuque, chuque, que significaba toma y dame. Herrera relata una anécdota reveladora. Un hombre, sosteniendo un trozo de oro, extendió la mano para recibir un cascabel. Cuando lo obtuvo, soltó el oro y corrió, creyendo haber engañado al visitante. Era el primer malentendido económico del encuentro: la diferencia de valores entre el brillo del metal y el sonido del cobre. Las Casas interpretó este episodio como muestra de la sencillez y buena fe de los pueblos originarios. Oviedo y Gómara, en cambio, lo entendieron como señal de su inocencia natural. Todorov vería en esa escena la raíz del desequilibrio cultural. El oro pierde su valor simbólico y se transforma en mercancía. Viendo la disposición amistosa de Wakanagari y la necesidad de establecer una base, el almirante ordenó construir un pequeño asentamiento con la madera recuperada de la Santa María. Nació así la Navidad, compuesta por una torre y varias casas, donde permanecerían algunos tripulantes para aprender la lengua, conocer la tierra y fortalecer los lazos con la población local. Muchos se ofrecieron a quedarse, atraídos por la belleza del entorno y la sensación de estar participando en el inicio de algo nuevo. Mientras se levantaba la fortaleza, llegó la noticia del regreso de la carabela Pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón. Wakanagari envió mensajeros para confirmarlo. Colón, ocupado en las obras, mandó disparar una pieza de artillería contra el casco hundido de la Santa María, para mostrar al cacique la potencia de sus armas y garantizar su seguridad frente a los grupos hostiles del Caribe. El proyectil atravesó el costado del barco y se hundió en el mar. El hierro sobre la madera, símbolo de una nueva era de dominio técnico. Herrera concluye el relato con una imagen de ternura. El deseo de los habitantes por los cascabeles era tan grande que uno de ellos llegó de noche al barco solo para pedir que le guardaran uno hasta la mañana. El oro y el cascabel, dos mundos distintos que aún podían entenderse en un gesto de curiosidad mutua. En las crónicas, cada autor ofrece una lectura distinta del episodio. Herrera interpreta el naufragio como un hecho fundacional. De la pérdida surge la permanencia. Las Casas resalta la bondad de Wakanagari y lamenta la ingenuidad con que los pueblos locales intercambiaron su riqueza. Hernando Colón subraya la prudencia de su padre y la hospitalidad del cacique, considerando la Navidad como el germen de una sociedad organizada. Anglería celebra el equilibrio político logrado entre ambos líderes. Oviedo y Gómara destacan la capacidad castellana de convertir la adversidad en oportunidad. Eliot y Thomas interpretan el hecho como el paso de la exploración al establecimiento permanente. Fernández Armesto lo define como el primer asentamiento de la civilización europea fuera de Eurasia. Todorov y O'Gorman subrayan su simbolismo cultural. El oro como lenguaje común, y a la vez como malentendido esencial. Lewis Hanke ve en este episodio el inicio de la paradoja moral del imperio. Difundir conocimiento y cultura, pero sustentado en la búsqueda de riqueza.
En conjunto, este momento se convierte en una metáfora del origen mismo de América dentro del pensamiento europeo. La pérdida de una nave que se transforma en fundación, el desastre convertido en inicio. La cruz de la historia se alza sobre los restos de un barco hundido, y en el eco del mar, entre el oro y el cascabel, comienza una nueva era de encuentros, promesas y contradicciones. Si te está gustando este contenido, te agradecería mucho por suscribirte, darle me gusta y a la campanita. También puedes compartirlo con alguien que ame el andar la historia paso a paso. Tu apoyo es lo que permitirá que este proyecto siga creciendo. Hasta pronto y muchas gracias.